Me avisan, por favor, cuando ya lo tengan visible y para iniciar. De acuerdo a esto, ya aparece visible. No sé si ustedes también ya lo están viendo. Sí, ya se ve. Sí, perfecto. Pues vamos a iniciar la unidad uno que dice Cosmovisión Maya en el manejo de los recursos del monte y su relación con el manejo sustentable de estos recursos, ¿no? Entonces, en esta unidad, pues partimos sabiendo o más que nada revalorando esos saberes locales que las comunidades indígenas han desarrollado para manejar sistemas más amigables con el medio ambiente, ¿no? Vemos también de que mucho de la información que ellos generaron, esos saberes que como las llamamos actualmente, pues son tomadas hoy en día en cuenta para generar ciencia, para generar programas de manejo de los recursos, y por lo tanto, pues ya cobra mucha importancia, ¿no? El conocer la historia de un pueblo, el conocer cuáles son sus recursos, el inventariar la flora, la fauna, el manejo del agua, del suelo y del fuego, de esos elementos importantes que son parte fundamental del proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, pero estas formas de ver los recursos naturales, estos elementos que conforman este gran planeta Tierra megadiverso, pues tienen sus particularidades muy acentuadas en las diferentes culturas mesoamericanas, ¿no? Tienen formas de ver la vida y por eso hablamos de una cosmovisión. Y esa cosmovisión pues va a variar dependiendo de los grupos mesoamericanos que nosotros estemos estudiando. En este caso lo vamos a pegar a lo que es la cultura maya, ¿no? Entonces, la cosmovisión maya, ¿qué es para ustedes la cosmovisión maya? Cuando se habla de una cosmovisión, ¿qué es lo que entienden? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Eh, yo lo interpreto como la manera en que los mayas veían el mundo, o sea, en que todo estaba conectado y todo, como que todo era parte de todo, sí, porque así se, o sea, yo creo como que diferencia en el cielo, el infierno, o sea, el infierno, y también, por ejemplo, están los tipos de males, y que no solo eran males normales, sino había de frío, también mal de calor, o sea, era como veían todos ellos el mundo, creo, incluyendo la salud, para mí. Ujú. Ok, muy bien, muy buen aporte. Es correcto, ¿no? Es una forma muy particular de interpretar los sucesos o fenómenos naturales que se tienen en su momento, ¿no? Pero también los recursos que ellos manejan en su entorno. Entonces, nos dice que la cosmovisión, de acuerdo a Henscher 2012, que es el modelo a través del cual la gente percibe la realidad e interpreta para la vida y su existencia sobre el mundo que habita, ¿sí? Entonces acá nos da un primer punto de vista en la interpretación de esa realidad, del entorno en el cual está viviendo, ¿no? De los árboles, de las plantas, de los animales, el comportamiento que tienen, su significado que tienen, y relacionado con todo ese cosmos que envuelve la parte terrestre con la parte ya mágica, religiosa, ¿no? Y esto, pues, es muy particular de los diferentes pueblos mesoamericanos. Entonces, acá vemos otra definición que dice que la cosmovisión tiene un fundamento religioso, por eso hablaba hace rato de la religión, de los ritos, y adquiere coherencia a partir de los mitos de origen y aspectos cosmogónicos. Desde ahí también se constituye la noción de persona y la organización de los grupos sociales. Entonces, esta cosmovisión se va transmitiendo de vía oral, de generación en generación, y esto hace que se mantenga por mucho tiempo, ¿no? La cultura, la creencia, la forma de ver la vida. Hace rato comentabas, compañero, de que pues, los elementos no solamente son vistos como cosas buenas que nos dan recursos, que nos dan diferentes eh,
elementos para poder llevar la vida en la tierra más amigable, sino sino más bien, poder interpretar esos recursos que se tienen, ¿no? Y se van contando mediante mitos, mediante leyendas, incluso vamos a ver que hay una forma de regular el manejo de esos recursos, que esos recursos, suelo, planta, agua, vegetación, pues cobran vida en cierto momento, ¿no? Y que para poder aprovecharlos, pues hay un límite puesto, y así es como escuchamos algún rito o alguna leyenda relacionado con el manejo del venado cola blanca, el famoso Yunque, que significa el dios de los venados, y la cual esta leyenda la cuentan en las comunidades, diciendo de que si uno rebasa el límite de cazar un cierto número de venados, pues les va a salir un mal aire, les va a salir un venado, les va a salir eh, el dios de esos venados, y los va a perder en el monte, ¿no? Les va a ocasionar alguna enfermedad. Entonces es parte también de esta cosmovisión, ¿no? De la forma de cómo regulan también esos recursos materiales que ellos tienen, ¿no? Esos recursos naturales que se tienen en su momento, ¿sí? Entonces da sentido a identidad, pertenencia, adscripción y reivindicación política. Toda esta costumbre que está regido por un territorio, y este territorio, pues eh, hay un grupo de personas asentadas ocupando este territorio, el cual está manejando, y esto hace que vayan generando su historia de vida, su construcción poblacional, y da identidad muy particular a ese grupo que habita, que tiene convivencia con los diferentes recursos que ahí se manejan, ¿no? Entonces, una cosmovisión que se ha transmitido de generación en generación a través de la tradición oral, en la que la mujer ha jugado un papel determinante, ¿sí? Aunque vemos que muchos ritos que se hacen para la milpa, por ejemplo, el huajicol o el chachac o el Hetzlun, muchas de estas personas, las mujeres, no participan directamente en estos rituales. Más adelante vamos a analizar el por qué, pero son parte fundamental en el proceso de la preparación, en el proceso de la transmisión oral de esas ceremonias y de esos rituales que se llevan en la milpa, ¿no? Son los que apoyan en todo el proceso de la preparación de los alimentos que se van a ofrecer, pero al momento de hacer ese ritual, pues a ellas se les excluye, pero forman parte fundamental en cuanto a mantener esta cosmovisión, esta identidad y transmitirlo de generación en generación, ¿no? Una organización comunitaria fundamentada en la solidaridad y el respeto a sus semejantes. También la cosmovisión, la forma de hacer esos vínculos sociales en la comunidad con cada una de las familias o de los integrantes que ahí se tienen, pues vemos también que hace o parte de una organización comunitaria. En esta organización comunitaria, pues hace que muchas de las actividades que benefician en común al pueblo, al individuo, pues se haga de manera más comunitaria, ¿no? Más participativa, y de forma organizada. Por ejemplo, el brechado del ejido, que son los límites del territorio, pues muchas veces a todos los habitantes de ese ejido, pues se organizan para poder realizar esa limpieza, ese brechado, esa delimitación del monte, ¿no? Y esto pues es autónomo, es propio de ellos. Acá nadie viene a decirles, ninguna autoridad, que hay que hacerlo, sino que ellos ya están organizados de esa forma, ¿no? O la propia organización para hacer una celebración o un ritual. Entonces, en ese momento, en esta cosmovisión maya, ya aterrizando la cultura maya, pues vemos que dependían ellos mismos de su forma organizativa, ¿no? Eran autónomos. Hoy en día vemos que esos vínculos y esos lazos sociales, esa organización comunitaria, pues se ha roto, y son varios factores que están
que permitieron que haya esta ruptura, ¿no? Una de ellas son los partidos políticos que entran en el pueblo, dividen al pueblo para ganar votos, ofrecen algunos proyectos que no benefician, sino que perjudican a la comunidad, y esto por no conocer parte de la organización comunitaria, de la cosmovisión que ahí se tiene, ¿no? Sino que ellos vienen a imponer, vienen a dividir y vienen a afectar directamente en cuanto a este modo de vida, a esta cosmovisión que se tiene, ¿sí? Y bueno, había mucho respeto a los semejantes, ¿no? Yo recuerdo que cuando éramos niños, si una persona entraba a la casa, un adulto llegaba a visitar a los papás, todos los niños salían, los sacaban afuera para jugar, ¿no? Porque es plática entre adultos, es plática que no se tienen, los niños no tienen por qué escucharlo, ¿sí? Y siempre que llegaba una visita, los buenos días, el saludo y ya salías, fuera de la casa donde ellos se iban a reunir para platicar, ¿no? Entonces, y no solamente ese respeto, sino también entre vecinos, entre comunidades, pues se mantenía ese respeto, ¿no? Un pensamiento de vida en armonía con todo lo vivo y lo no vivo. Acá, nos hace referencia a esta cosmovisión de que somos parte de la naturaleza, ¿no? Que somos un elemento más que conforman esos recursos naturales que tenemos en ese ejido. Y como parte fundamental de ese recurso, pues nuestra función es cuidarla también, es protegerla, ¿no? En dado caso de que no se hiciera de esta forma, de cuidarlo, de protegerlo, pues puede ocasionar ciertos problemas a la comunidad, ¿no? Como los malos vientos que enferman al pueblo, como los terrenos que tienen malos aires y que no se pueden criar gallinas, o no se pueden criar, o no crecen los árboles porque, pues eh, no se ha tratado con respeto a esos recursos naturales. El respeto que hablábamos, pues no solamente es a nivel de sociedad, a nivel de individuo, sino también a respeto a todo lo vivo, ¿no? A la planta, a los animales, ¿sí? Entonces acá lo importante a destacar es que somos parte de esos recursos. Tenemos que identificarnos como parte de ellos, como lo dice la cosmovisión, ¿no? Si este árbol, esta planta, este animal deja de existir, pues también, nosotros estaríamos en riesgo, ¿no? Porque todo está relacionado, todo está vinculado, ¿sí? Entonces vemos esa frase que dice: "El cacho y sus elementos nos pertenecen y como tal tenemos que usarlos solo lo necesario". Esta palabra cash significa monte, monte, selva, y engloba todo lo que hay dentro de ese monte, ¿no? Incluyendo al ser humano, porque ya dijimos que es parte del monte, el ser humano, ¿no? Que somos parte de ese recurso que se tiene. Entonces, dice que todo tiene un límite, ¿no? Que todo tiene un proceso de uso y que en ese uso, pues no debemos de abusar para ello, ¿no? Por eso sí que son elementos que no nos pertenecen, son elementos prestados para poder producir los alimentos. Son son recursos que nos dan los dioses para que podamos, satisfacer las necesidades de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Alguien está escribiendo en el WhatsApp y dice que no puede tener acceso. Si le pueden compartir el link nuevamente, por favor. Y bueno, vamos a ver esto que dice Cole, Cabil y pensamiento maya en el manejo del monte, ¿sí? La cosmovisión maya está basado en una visión integral de la creación donde el ser humano es parte de la naturaleza. Fuimos creados del maíz. En el caso de nosotros los mayas, pues en el Popol Vuh nos dice que somos formados del maíz, ¿no? Y el maíz, pues es un recurso natural que se da en la selva maya, y en muchas partes del mundo, ¿sí? Entonces, y eso nos hace ser parte de este recurso, de este manejo, de esta casa que tenemos
que manejar, que usar respetuosamente y no abusar de ello, ¿no? Esta es una perspectiva propia del pensamiento maya que tiene matices diferentes a lo judeo-cristiana, en la que el hombre se constituye como señor de todo lo creado, ¿sí? Entonces, la religión, cuando vino la época de los españoles y adoctrinaron toda esta parte de Mesoamérica, pues vemos que solamente propusieron a un Dios supremo y que ese Dios supremo era dueño de esos recursos, ¿no? Y nosotros, sus hijos, que somos descendientes de ese Dios supremo, pues también nos hace ser parte o dueño de ese recurso, de esa planta, de ese árbol, de ese animal que se tiene o que se existe en la selva, ¿sí? Y por tanto, pues cuando entra este adoctrinamiento, pues hace que esos lazos de cosmovisión se rompan, ¿no? Ahora ya no me siento parte de esos recursos naturales, ya no siento como si fuese mi casa, esa selva, sino que ahora es de mi propiedad y puedo extraer y aprovechar esos recursos que se tienen, solamente con el único fin de crear dinero, de crear riqueza, ¿no? Entonces, en el Popol Vuh dice: "El hombre es creado para mantener el universo, pero como un servidor de los Yunzilop". Los Yunzilop son los dioses. Los dioses, recuerden que en la cultura maya, pues, son politeístas, tienen diferentes dioses para todo, desde el dios de la lluvia, de los suelos, de los animales. Hay una gran diversidad de dioses que se manejan, y no solamente pensando en un dios supremo, ¿no? Entonces, los Yunzilop son todos esos dioses que favorecen o que prestan servicios para que la cosecha se dé, para que los animales estén, para que sean cazados y todas esas bondades que ellos tienen, ¿no? El hombre será el sustento de los Yunzilop, proveerá de alimento a ellos. Esta frase es muy importante de analizar. Entonces dice que nosotros somos servidores de esos dioses en la cosmovisión maya, ¿no? Esos dioses son el dios del Ash, el dios del monte, el Yunchak, el dios de la lluvia, el Yunkak, el dios del fuego, el Yunkej, el dios del venado y muchos dioses más, ¿sí? Y que a esos dioses tenemos que servirlos, tenemos que darles ofrendas, tenemos que pedirles permiso para hacer uso de esos recursos y por lo tanto, pues también dar alimentarlos. ¿Y cómo se alimentan a esos dioses? Mediante los ritos y celebraciones que se hacen, ¿no? Por ejemplo, cuando se cosecha la milpa, que ya es próximo en el mes de septiembre, octubre, cuando la milpa se cosecha, este sistema de producción de maíz, frijol y calabaza, la primera cosecha que se levanta de la milpa, pues se hace una comida, ya sea elote sancochado o atole nuevo, y se le ofrece a esos dioses que hicieron el favor de que se produjera ese maíz, de que se tuviese buena cosecha, ¿sí? Entonces, al hacer esto, pues es este mandato que dice, ¿no? Proveer de alimento a esos dioses. Y muchas veces cuando no se hace, pues es cuando vienen problemas de que uno se enferma, que le dio el cisol, que le dio el mal aire, que los dioses están enojados porque primero comiste tú y no les diste de comer a ellos, no les agradeciste de tu cosecha, y comienza una serie de problemas allá entre la persona que no hizo ese ofrecimiento, ¿no? Entonces, la relación entre ambos está regida por la reciprocidad. Sí, yo te doy, pero tú también me vas a dar. Sí, es una parte de cooperación. Yo, Dios de la lluvia y Unchak, haré que la temporada de lluvias pues tenga suficiente agua para que tus cultivos se den en tiempo y forma, ¿no? Pero a cambio, pues necesito que esos alimentos que tú coseches, pues sean ofrecidos en un ritual para agradecer
por ese recurso que se te brindó, ¿sí? Entonces, el ser humano debe retribuir respeto, tomando de ella solo lo necesario. Y sí, te voy a dar el suelo, el terreno, tierra fértil, agua, para que produzcas, pero pues también debes de tener respeto de ese recurso que te voy a dar, ¿no? De que ese suelo o ese monte, ese espacio de selva que limpiaste para poner la milpa, en cierto momento de que ya no la uses, me la vas a regresar, se va a regenerar ese monte y nuevamente pasa a ser parte de esa selva bonita. Es por eso que vemos que la milpa, pues, le dicen una milpa itinerante, ¿no? Una milpa que camina, donde los campesinos siembran 2, 3 años su maíz, frijol y calabaza, y al cuarto año, pues, ya lo tienen que abandonar para regresar esos recursos naturales a los dioses que prestaron ese espacio, ¿no? Porque saben que no les pertenece. Y tienen que ser agradecidos con este proceso, ¿sí? Entonces dice, también expresa su arrepentimiento por el daño que le causó al talar, quemar, cazar sus animales o simplemente por mal usar el agua, el suelo y las plantas, entre otros recursos, ¿sí? Entonces, pues se entiende que en el Popol Vuh hay una lectura muy bonita que la vamos a tener en la unidad 4, donde dice que hay un dilema muy fuerte entre el milpero, entre el campesino que maneja el monte, porque sabe que al momento de poner su milpa tiene que botar cierta superficie de vegetación, quitar el hábitat de varios animales que allá vivían, y entonces entra en un trance, en la cual, pues, hay como un arrepentimiento profundo, ¿no? Y pide perdón, le pide perdón a los árboles, en la cual es una plegaria que lo hace en maya, diciéndole: "Perdóname porque ya te maté a ti, hermano árbol, pero necesito este espacio para producir los alimentos que necesito, ¿sí? Para poder alimentar a mi familia". Entonces, vean esa humildad, esa ese respeto, ese agradecimiento que se tiene ante esos recursos naturales, ¿no? Hoy en día tumbamos miles de hectáreas de monte, y pues no hay ese respeto, no hay ese arrepentimiento por haber tomado de ese recurso de más, y no hay esa, sobre todo que estamos acabando de cierta forma con esos recursos que nos heredaron esos abuelos y que lo cuidaron, que lo respetaron y que le fueron agradecidos con ese monte, ¿no? Con ese recurso que se dio, ¿sí? No sé si tengan algún aporte aquí, si tienen algo que compartir. ¿Está claro la idea que les quiero transmitir? ¿Siguen ahí, jóvenes? Miguel, creo que hablaste, no se te entendió. De mi parte todo bien, profe. ¿Todo bien? Okey, perfecto. Bueno, pues regreso a la presentación y continuamos, ¿sí? Muy bien, entonces vemos, hay unos principios que debemos de tener en cuenta, de entender y también de un análisis reflexivo en cuanto al pensamiento maya en el manejo del monte, ¿sí? Este pensamiento que ahora en la parte introductoria, pues les he hablado un poquito de ello, ¿no? Pero dice que primero tenemos que reconocernos que somos parte de ese recurso natural, ¿no? De ese monte, de esa selva. No podemos sentirnos desajenados de esa selva, y verlo solamente como un recurso económico, como una selva en la cual, pues, puedo sacar leña y venderlo, como una selva en la cual puedo cortar madera para construcción y venderlo, como una selva donde puedo cazar el venado y vender su carne, ¿sí? Entonces, no va para ahí, ¿sí? Sino que tenemos que ser parte integral de ese recurso.
que sí lo podemos aprovechar de manera más racional, de manera más sustentable para el autoconsumo, pero no viéndolo solamente con el signo de pesos, esos recursos que se tienen. Entonces, identificarnos con ese monte, ¿no? De que somos parte de ello, ¿sí? La sacralización de la naturaleza como fuente de respetos del cosmos, ¿no? De que todo es sagrado, los animales, las plantas, el suelo, incluso los que no tienen vida, las piedras, eh, y otros recursos que conforman esta selva en la cual hay diversidad, hay diferentes elementos que interactúan ahí, eh, pues es sagrado, no nos pertenece a nosotros, ¿sí? Le pertenece a los dioses creadores de la tierra, a ese Yunchak, a ese Yunkak, a ese Yunkash, a ese Yumbal Cheop, a esos dioses que cuidan de ellos. Entonces son algo sagrados que fueron prestados para que nosotros nos podamos alimentar y producir los alimentos. Y el punto 3, cuidar de la madre tierra al que se le ve como una madre, conocida en maya como el Yocolum o Yocolcap, ¿sí? Que esto es una palabra que significa mucho, que engloba muchos aspectos en cuanto a la cultura se refiere, ¿no? En cuanto a la cosmovisión, ¿sí? Que la madre tierra, la madre naturaleza, pues son parte de estos elementos que tenemos disponible para poder vivir. Primero, para poder refugiarnos en ello, porque también la selva nos da refugio, ¿sí? Aprovechar de esos recursos que se tienen, pero no abusar de ellos. Alimentarnos de las carnes, de las frutas que nos da, pero no abusar de esos recursos, ¿no? Entonces, la madre tierra, pues es la que nos cuida, la que nos cobija y la que nos da de comer, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues hay que cuidarla, ¿no? Reciprocidad con la naturaleza, lo que comentábamos hace rato. Yo te doy, pero también necesito algo a cambio. Necesito que tú me des, ¿no? Cuando veamos la parte de la milpa, vamos a entender lo que les platico de que en el sistema milpa, pues sí, se tumban los árboles, se queman y se siembra el maíz ahí, pero el primer año la milpa produce muy bien, da muy buenos elotes, calabaza, frijol, siempre y cuando pues las lluvias estén a tiempo, ¿no? Y se cosecha en abundancia. El segundo año la producción va disminuyendo porque el suelo, como no tiene ningún tipo de manejo, pues ya va perdiendo los nutrientes naturales que tiene, y eso hace que haya un poco, baje la producción. El tercer año de siembra de la milpa en ese mismo lugar, pues ya casi es imposible, ¿no? Porque el maíz, el frijol, la calabaza ya no da, ya esos suelos a los cuales se les ha extraído los nutrientes que tienen de manera natural. Además que ya hay mucha hierba que comienza a crecer y que es muy difícil darle manejo por el campesino, porque si es una hectárea, para limpiar una hectárea, desherbándola o chapeándola y todo se hace a mano, pues sí es complicado, ¿no? Entonces ya hay competencia entre las hierbas que van creciendo y este sistema milpa. Y por lo tanto, ese tercer año decide el campesino regresar ese monte al dueño, ¿no? Regresar esa parte de vegetación, esa área que limpió para poner su milpa al Yunkash, al dios del monte. Abandona ese espacio y camina el monte para buscar otro espacio y comenzar otro ciclo productivo ahí. Pero ese monte que se abandonó, ese monte que alimentó al hombre, a su familia del que hizo la milpa, pues también se regresa en su momento, ¿no? Para que se vuelva a regenerar, que esa vegetación vuelva a crecer y vuelva a ser un monte alto, para lo cual pasan entre 10 a 15 años y volverlo a aprovechar, ¿no? Entonces acá no es prestado, es un espacio en el cual aprovecho, hay reciprocidad,
uso los productos, produzco, soy agradecido con ellos, hago diferentes ofrendas y para que los dioses estén contentos y posteriormente pues lo regreso, ¿no? ¿Sí? Y el cuarto punto dice el pedir perdón por el daño que se le va a causar al Yunkash. Entonces también son gente humilde, son gente que consideran que si no se le pide permiso al dios del monte, al Yunkash, pues en cierto momento ese maíz, ese monte se va a perder, ¿no? Porque hay un Dios que hace posible que se diera esas cosechas que debieran de estar. Eh, pero antes, pues también el proceso de limpieza, pues hay una petición de perdón, ¿no? Perdóname por Dios del monte, Dios de Yunkash, por tumbar los árboles para poner mi milpa, ¿no? Perdóname, dioses de los animales, Yunbalcheop, por quitar su hábitat o su lugar donde viven esos animales, porque necesito poner la milpa, ¿no? Entonces hay una plegaria ya muy, muy bonita de arrepentimiento y de petición de perdón para ocupar esos puntos. Entonces son 5 puntos: reconocerse como parte de la naturaleza, la sacralización de la naturaleza como fuente de respeto al cosmos, cuidar de la madre tierra al que se le ve como una madre, reciprocidad con la naturaleza y pedir perdón por el daño que se le va a causar a los montes o al Yunkash, ¿no? Entonces, esos 5 puntos son los que siempre vamos a ver presentes en la cosmovisión, en la forma de ver la vida, en la forma de expresarse en nuestra cultura, ¿no? Un ejemplo, no sé si a alguien le ha tocado vivir, los que son de pueblo, por ejemplo, sabemos que muchos de los árboles pues tienen dueños particulares. Por ejemplo, en el caso de la palma de coco, siempre hay una serpiente andando ahí, una serpiente verde, que es su hábitat, que allá se refugia. Es una serpiente pequeña, muy delgada, se alimenta de insectos y de pajaritos. Y yo recuerdo que de niño nos decían, esa serpiente es el alma, es el espíritu de esa planta. Y toda planta tiene su espíritu y se representa de diferentes maneras, ¿sí? Y nos decían, no, no matar a esas plantas, no hacerles daño. Se vino la lluvia. ¿Sí me escuchan bien? ¿O me voy a mover? Se le dejó de escuchar por un momento. Permítanme. Muy bien, pues ya me moví del lugar para que no haya interferencia con la lluvia. Estaba yo en mi corredor y pues es de lámina, se escucha muy fuerte la lluvia, ¿no? Continuamos nuevamente, esta parte ya la vimos y vamos entonces a analizar esta parte, esta transparencia, en la cual habla del deterioro de los recursos naturales que se tiene, ¿no? La perspectiva del pensamiento. Dice que muchos líderes indígenas mayas atribuyen el deterioro del medio ambiente al debilitamiento de las particularidades culturales y espirituales, a lo que se refiere al cosmos, ¿no? A esa forma respetuosa de ver los recursos naturales, pues hubo una ruptura de ese tejido social
de esa pérdida oral o de esa pérdida de la cultura, de la cosmovisión. Y esto pues fue promovido por muchas empresas que solamente ven esos recursos como recursos a los cuales hay que explotar y sacarles la mejor ganancia que se tenga. Entonces, esta lámina, pues a eso hace referencia, ¿no? Que por la pérdida de las prácticas culturales y espirituales, por eso viene ahora el deterioro de esa selva, de que esa selva ya no la respetamos y nos deshacemos o la vendemos al mejor postor, ¿sí? Hoy en día el respeto se ha perdido, los hombres de campo se olvidan de agradecer a los dioses del monte, ¿sí? Entonces, al haber ese respeto, al haber una pérdida cultural, al no transmitirlo de manera oral a las nuevas generaciones, a la migración de las poblaciones mesoamericanas de un lado a otro, buscando mejores condiciones de vida, pues eso ha influido a que haya ya una pérdida de esa cultura y con ello pues la falta de respeto a esos recursos que se tienen o que se tenían en su momento, ¿sí? Eh, entonces, el hombre de hoy se volvió avaro, egoísta, egocéntrico y toma recursos sin importar el daño que le ocasione. Hoy en día el agua, esto va enfocado un poco al trabajo que vamos a desarrollar. El agua, el suelo, el viento, la flora y la fauna se ven como recursos netamente económicos, recursos que solamente sirven para generar riquezas a unos cuantos, no a todos, no a la población que cuidó de ese recurso, porque desafortunadamente esos pueblos indígenas que tienen grandes selvas, que tienen superficies grandes de territorio, pues no tienen el recurso económico para poder aprovecharlos y hacerse ricos con ello, ¿no? Y generalmente son empresas transnacionales que compran esas tierras para tumbarlos y poner plantaciones comerciales de cítricos, de árboles frutales, de hortalizas o para desarrollo urbano. Esto vemos, por ejemplo, en el caso de Mérida, cómo se ha poblado tanto Canacín, Humán, Cauquel, donde ya casi no quedan árboles, ya no queda ejido, ya no queda vegetación, ¿no? Esos montes que prestaban servicios ambientales a la población de Humán, al municipio, a Mérida, perdón, a la población de Mérida, pues ya no se tiene hoy en día como estaban antes, ¿no? No ha habido un ordenamiento urbano en la cual pues también permitiera el asentamiento de la población, pero también tener reservas de manejo de esas áreas que debieran de tener. Y esto pues va enfocado a eso, ¿no? A vender esas tierras y que dejen esos recursos económicos solamente a la población. Y analizando un poco el elemento fuego, el manejo del AC, maya significa fuego, AC, dice que los grupos mayas tuvieron una construcción religiosa en torno al fuego, que es elemento de cohesión social, ¿no? Es un elemento que siempre va a estar encendido, una fogata, una vela, cuando hay una reunión comunitaria, cuando los sabios del pueblo, los abuelos que tienen muchos conocimientos y que son los que toman decisiones, siempre está el fuego como símbolo de hacer vínculos sociales con la comunidad y de tomar acuerdos que favorezcan a toda esa comunidad, de proteger a esos recursos que se tienen, ¿no? Por eso lo hablan como de cohesión social, pero también de poder, ¿no? El fuego sabemos que si, por ejemplo, pusimos una fogata y no se apagó, pues puede causar incendios forestales, puede acabar con esa casa que tenemos, ¿no? Puede poner en riesgo mucha selva al momento de quemarse.
Habla de la deforestación también, además de ser un elemento indispensable para la siembra del maíz. ¿Por qué se habla para la siembra del maíz? Porque el sistema roza, tumba y quema, pues incluye el fuego como parte fundamental para poder limpiar el área y poder establecer el maíz, ¿no? Cuando se tumban los árboles, pues toda esa vegetación que quedó se quema, y al momento de quemarse toda esa materia orgánica, esa vegetación, pues es ceniza, son minerales que se hacen disponibles rápidamente en el suelo y que las plantas lo van a aprovechar para que crezcan y den en abundancia, ¿no? Por eso nos habla de que, pues, es indispensable para producir el maíz, pero también puede ser destructor, como ya mencionamos, ¿no? Puede causar incluso algunas llagas en la piel cuando no se tiene cuidado en el conocimiento del manejo del fuego para quemar la milpa. Puede ocasionar también enfermedad al milpero, por ejemplo, el famoso Cisol, que le llaman, que tiene la sangre caliente, que tiene el aliento caliente, porque, pues, seguramente estuvo en una condición, no sé, de quema y tal vez las ofrendas que se entregaron en ese momento, pues, no sé, no las tomó, ¿no? En el caso del cuando se quema la milpa, se entrega el sacá, y todos los que participaron en ese proceso, pues te dicen: "Hay que tomarlo porque si no te va a enfermar", los vientos calientes que salen de la milpa, ¿no? Y te dan tu jicarita de sacap, que es el licor sagrado de los mayas, es un agua preparado con maíz nuevo, y también te dan un traguito de licor, ¿sí? Esto para que no te enferme esas temperaturas tan altas que llegaron del fuego, ¿no? No obstante, es un fenómeno poliédrico porque es a su vez destructor. No solo daña al enemigo y destruye pueblos y cosechas, sino también provoca enfermedades al pueblo, ¿no? Como ya lo mencionamos. Entonces, es un elemento, no solamente es para cocer la comida como la conocemos nosotros, ¿sí? Sino que es un elemento al cual se le guarda respeto, es un elemento de cohesión social que siempre va a estar presente en la mesa ritual. Cuando se hacen las ofrendas, siempre va a haber unas velas prendidas allá o una fogata, porque es lo que hace la unión de la tierra con lo supremo, es lo que alumbra el camino de muchas almas para que lleguen a comer de ese banquete que se da en la mesa ceremonial. eh, y entonces por eso se habla de esa cohesión social, ¿no? Y de la parte destructora que puede ser el fuego, cuando la persona que lo tiene en su poder, pues no lo maneja de manera apropiada, ¿no? Acá vemos unas fases de la milpa. Esta es una milpa recién cosechada, no, recién tumbada, ¿sí? Esta milpa que vemos aquí. Entonces, aquí comienza el proceso de la quema de la milpa. En esta imagen vemos ya la milpa quemada, toda la materia orgánica se quemó, solamente queda ceniza. Y esta ceniza, pues, son los minerales disponibles rápidamente para que la planta en esta etapa, pues se comience a sembrar el maíz y que aproveche esos minerales que están disponibles en el suelo para ser quemado, ¿no? Y estos aires calientes que vemos a espaldas de este señor, este humo, este aire caliente, pues eso es lo que puede enfermar, ¿no? El famoso cisol que llega a la casa. Y el siguiente elemento, pues es el agua, el saber, en cuanto al ja, que es el agua, ¿no? En maya se le pronuncia como ja. Y pues el agua es como algo sagrado. Hoy en día se le ha perdido respeto, por eso lo hemos contaminado, por eso lo estamos usando a mayor capacidad de su recarga natural. Desperdiciamos mucha agua, tiramos mucha agua, pero anteriormente nuestros abuelos sabían que ese agua pues iba a escasear en algún momento, que se iba a contaminar y por lo tanto, pues teníamos que cuidarlo. Y le llamaban
agua sagrada, ¿no? Recuerdo que en estos chug, en estos calabazos donde se llevaba el agua para tomar, pues siempre decían: "No tires el agua que te sobra solamente por tirarlo, en el suelo", ¿no? Sino es un agua sagrada que tiene que dar vida. Ponlo en el tronquito de la mata de maíz, o ponlo en el tronco de la mata de frijol o de la calabaza, para que provea vida, para que provea alimento. No se puede tirar nada más por tirar el agua. En la cultura maya sí estaba, ¿no? Era algo sagrado, era algo que había que proteger. eh, y esto se representa en la ceremonia del Chac. El Chac es una ceremonia en la cual se pide al dios Chac que haga llover para que dé buenas cosechas. Cuando en el mes de, por ejemplo, septiembre, que ya está próximo a entrar, se presenta una canícula. La canícula es un tiempo en la cual no llueve, 2 semanas aproximadamente, es para la lluvia. Y es cuando el maíz comienza a espigar, comienza a producir, la calabaza también. Y si 2 semanas sin lluvia, pues esa milpa se puede perder. Entonces se organizan de manera comunitaria y se hace un ofrecimiento, un ritual al dios de la lluvia para pedirle que por favor haga llover para que alimente, que dé vida a esas plantas y que se logre la cosecha que necesita el pueblo para poder vivir y poder alimentarse, ¿sí? Entonces hay muchas ceremonias y siempre el agua va a estar presente, siempre se ofrenda también en las mesas ceremoniales, como lo vemos acá. Está la comida que se ofrece, están las velas, que es la parte de cohesión social, y está el agua, que es la parte de vida, la parte que alimenta eso. Y bueno, saber maya y su aplicación para los cultivos de la milpa, las cabañuelas y la predicción de la lluvia. También en la cultura maya ha aportado mucho conocimiento y bueno, en la cultura maya se tiene un calendario de cultivo y eso se elabora de acuerdo al famoso Shohim o las cabañuelas, que esto, los que siembran la milpa, los que trabajan el monte, pues el primer día de enero del año, pues ellos comienzan a ver cómo se comportan las nubes, las aves, los pájaros a los cuales se llama bioindicadores, y de acuerdo a esto de la observación que lo hacen en todo un mes, en el mes de enero, pues ellos ya sacan sus predicciones para decir, bueno, en junio va a ser muy buena lluvia, por lo tanto, tus tierras para sembrar tu maíz, para poner tu milpa, ya deben de estar listas o quemadas para que la primera semana de junio, pues ya estés poniendo las semillas para que germine, ¿no? Y eso es de acuerdo al calendario. Son los pronósticos que se hacían, ¿sí? Y que se compartía de manera comunitaria. No había centros meteorológicos en la cual te dijera, hoy va a llover por la mañana porque hay una gran humedad y hay nubes que se están moviendo del sur al norte. No había, ¿no? Pero hay ese conocimiento. Y era tan preciso ese conocimiento que hoy en día los meteorólogos que se encargan de estudiar el clima, pues se asombran de ver tanta precisión en cuanto a ese Shoskin, ¿no? Acá vemos una serpiente. Esa serpiente es un dios que cuida las aguas sagradas de los cenotes. Se le conoce como el Tsukam o la leyenda del Tsukam, ¿sí? Que muchos incluso afirman haberlo visto. Es una serpiente que cuando se abusa de las aguas del cenote, se contamina o tiene otro uso que no sea la de consumo y la de dar vida, el agua, pues se les aparece, ¿no? Esta sería una historia, una leyenda, es padre de recabar, ¿no? Cuando hagan su proyecto final, porque hay mucha información de esa serpiente que protege los cenotes, ¿sí? Y no sé si hay alguien de Maní en la sala, pero hay una leyenda de la abuela de Maní que hizo una predicción, que es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Que dijo, habrá un día
de que el agua escasee, de que el agua esté contaminada y ya no puedas consumirla directamente de los pozos o de los cenotes o de las rejolladas, ¿sí? Y para eso, para poder tener agua para consumir, agua sagrada, agua que te dé vida, pues tendrás que dar tu hijo primogénito para alimentar al Dios de que cuida las aguas, ¿no? Que es el Tzukam, ¿sí? Entonces, pues hay toda esta información y nos asombramos ahorita decir que esta predicción, pues es lo que vivimos ahora. Ya no podemos tomar agua de pozo porque está contaminada. Hay un investigador del IDEO Noguchi, Ángel Polanco se llama, que ha trabajado mucho en la contaminación de las aguas y él reporta que hay casi el 90% de las aguas de Yucatán, las aguas subterráneas, están contaminadas con ingredientes activos que son altamente tóxicos para el ser humano, ¿no? Incluso hasta para regar los cultivos que producen cáncer. Y hoy en día, pues tenemos que tomar agua embotellada. Cuando hace mucho tiempo nuestros abuelos, pues tomaban agua del pozo sin ningún problema. Pero el crecimiento industrial, la contaminación desmedida de este recurso, pues es lo que pone en riesgo hoy en día nuestra sobrevivencia en este planeta, ¿no? El Yocol-Cap que no se cuidó en su momento, ¿sí? Acá nada más es una imagen donde hay un investigador tradicional maya, se llama Bernardo Camal, si alguien lo conoce para seguirlo. Pues él ha rescatado este conocimiento de Shokim y cada año hace su calendario en cuanto a las lluvias, ¿no? Las predicciones, cómo van a estar los meses, si va a ser un mes soleado, si va a ser un mes con mucho calor, cómo van a estar las temperaturas, cómo se va a mover la humedad y cuándo van a caer las primeras lluvias, ¿sí? Entonces, este calendario pues sirve de mucho para tener una guía, sobre todo en las zonas rurales, donde muchas veces es muy complicado que llegue la señal de la radio y que tengan las noticias de la, de la estación meteorológica, ¿no? Y es muy padre ese shock-in, porque como les decía, nos comentaba un campesino de que una vez andábamos en su milpa de él, creo que era en el mes de enero, a finales de enero, y vimos a una paloma de esa, se le conoce como sacbacal, que tiene la ala blanca, una palomita. Y encontramos un nido y los huevitos a punto de brotar, ¿no? Y dice él, chispas, este año va a ser mal tiempo para producir la milpa. Va a venir una sequía muy fuerte y no se va a producir el maíz. Y le pregunto, ¿y por qué? Cómo es que sabe eso? ¿Cómo, de dónde viene esa información? Pues este pajarito, dice este pajarito, es un bioindicador y este pajarito siempre pone sus nidos en la parte alta de los árboles. ¿Cómo Ahí es se llama el donde pájaro? Sacbacal le dicen en maya. Sacbacal o también se le conoce como tsutsui. Tiene las alas blancas, ¿sí? Entonces te decía, al ponerlo acá en el suelo, pues eso indica que va a haber una sequía muy prolongada, ¿no? Porque se está protegiendo de las temperaturas altas que se dan en las copas de los árboles y lo está poniendo aquí en la parte de abajo, ¿no? Eh, y así hay muchas, o por ejemplo, el nido de las yuyas, de esos pajaritos muy llamativos de color amarillo, que tienen el pecho negro y que cantan muy bonito. Dicen que cuando los nidos son mucho más largos en las ramas, pues las sequías van a ser más prolongadas, ¿no? Pero cuando son más cortas, los nidos, significa de que va a haber buena temporada de lluvia y con ello van armando su calendario, van poniendo las fechas en las cuales va a haber mayor humedad, va a haber menos temperatura, se va a presentar la canícula y así son muchos bioindicadores. Hay un árbol que también es bioindicador que se llama el jabín. El jabín es muy útil para los que producen miel porque es muy rico en néctar y el jabín florece en temporada seca. Cuando todos los árboles ya tiraron sus hojas, este árbol comienza a florear, ¿no? Y también indican de que cuando hay un año que no floree el jabín, es porque va a ser un año malo
para las lluvias, que no se va a dar de manera correcta. Y mucha de esa información, pues, es verídica, ¿no? Se corrobora con cómo se presentan las condiciones climáticas, pues, se aproxima mucho de este conocimiento al conocimiento ya científico que generan las unidades meteorológicas, ¿no? Las estaciones meteorológicas. Y en cuanto al suelo, que es el siguiente elemento importante, el LUN, pues vemos de que hay una clasificación maya que se aproxima, que es muy semejante a lo que la FAO publica, ¿no? La FAO tiene una caracterización de suelos muy preciso, de acuerdo a la textura, al pH, a las sales minerales que tiene, a la retención de agua, y sorprende mucho cómo ellos hicieron esta clasificación, los mayas, ¿no? El Boshlun, para la cultura maya es un suelo negro, es un suelo que contiene mucha materia orgánica, un suelo muy rico para plantas, para producir la milpa, ¿sí? Pero que también puede ser un suelo, si llueve muy fuerte, pueden inundarse esos suelos, ¿sí? Eh, y así es como lo clasifica la FAO, ¿no? Que de esa manera precisa. Por ejemplo, el suelo ANCAP, que es muy conocido en la zona sur, que son estos suelos rojos que vemos aquí, esos suelos rojos que es por fierro, por aluminio, por hierro, que están inmersas y que le dan ese color rojo, esa oxidación que tiene el suelo, que precisamente son suelos muy fáciles de trabajar. Puede entrar un tractor para limpiar la milpa, para hacer la siembra. Tiene una profundidad de entre 15 o 20 o más, hasta unos 30, 50 centímetros de profundidad. No abunda tanta piedra, ¿sí? Y tiene bondades en cuanto a minerales también para su producción. Y el famoso tsequel, que son suelos que son muy pedregosos, que son suelos que no tienen casi nada de tierra para sembrar, pero que aún así se siembra la milpa, ¿no? Se siembra el maíz, se siembra la calabaza. Conozco a un investigador que una vez vino a estudiar las milpas y cuando él llegó, la milpa estaba recién quemada y solamente se veían piedras, rocas saltadas ahí. Y dice, Jorge, ¿y acá vamos a sembrar? Sí, le digo, acá se va a sembrar. ¿Y cómo hacen la siembra? Pues hacemos con el bastón sembrador, el shul, y vamos haciendo los huequitos buscando donde hay tierra y ahí se siembra. No lo creo, me dice, es muy pedregoso, no creo que el maíz se dé aquí. Y luego cuando volvió a verlo, cuando regresó a tomar muestras de las plantas que habían crecido allá, pues le sorprendió ver cómo el maíz había crecido, cómo esa diversidad de plantas, de frijol, de calabaza ya se habían desarrollado, ¿no? Porque los pocos suelos que hay en esta zona pedregosa, pues hace que se mantenga la humedad, las piedras mantienen la humedad de ese suelo que está allí y favorecen que las plantas crezcan y se desarrollen y den también, aparte de que aportan minerales, el sulfato de calcio aporta también y son suelos ricos, ¿sí? Entonces, pues los suelos también se les da respeto, ¿no? También se les venera, también se les cuida y se les protege. Acá vemos algunos nombres en maya, la clasificación maya y la clasificación de estas instituciones que se dedican al estudio de suelo, ¿sí? Que los llaman leptosoles, acrisoles, listosoles, y en maya como el Poclum, Cancalum, Sequel, Puslum, y están las características, incluso son las mismas descritas por la WRD o por la FAO, ¿sí? Entonces hay conocimiento generado y que pues gracias a los estudios que se han hecho, pues esta información se pudo recabar de la clasificación de los suelos mayas y que esto también va acompañado con el manejo, porque ellos saben qué tipo de suelo es bueno para el elote, qué tipo de suelo es mejor para la sandía, qué tipo de suelo es mejor para para la jícama, qué tipo de suelo es mejor para los tubérculos, para las raíces, ¿sí?
Entonces, esto no solamente es la clasificación, sino el manejo que se le da y también el respeto que se tiene con ellos, ¿no? Y el otro elemento que es el ik, que es el viento. El viento es algo como en la cultura maya es muy considerado como, como un elemento esencial, un elemento que no puede faltar y que está presente en todo momento, ¿no? Respiramos oxígeno, respiramos viento, es el que nos da el aliento para vivir, ¿sí? El viento, cuando prendemos una fogata, pues siempre lo vemos presente, eh, haciendo más grande la brasa, abanicando el viento, el fuego, ¿sí? En las plantas siempre vamos a, bueno, no las vemos, pero sabemos que liberan el CO2 y que son parte también de, capturan el dióxido de carbono y liberan oxígeno, y que también les da vida a esos animales. El oxígeno o el viento es un elemento importantísimo, ¿no? Por eso dicen que es parte de la energía vital o de la energía cósmica del mundo, ¿sí? De los seres humanos, de la naturaleza, ya que todo ser vivo para los mayas, pues está lleno de aire, ¿no? De vida, de este oxígeno que nos dan, ¿sí? Lo anterior nos permite afirmar que en las más remotas concepciones cosmogónicas mayas se reconoce al viento como una fuerza determinante en la creación, en la vida y en la muerte, ¿sí? Son parte que dan estos aspectos de, de vida, ¿no? A los vientos que surgen de las grutas, pozos en desuso, montículos arqueológicos, pueblos abandonados, se atribuye por ser causantes de varias enfermedades, como algunos tipos de parálisis, pérdida de temporal o definitiva de la capacidad de hablar, demencia, entre otros padecimientos, ¿no? Y bueno, pues dice que no hay tratamiento médico eficaz, solamente los hombres de conocimiento maya, los jmenes, los sacerdotes mayas pueden neutralizar este problema, ¿no? Así como da vida, como vimos con el fuego, que da vida, pero también puede causar daños, enfermedades en la población, ¿no? Cuando no se le da respeto adecuado, cuando no se le da el manejo que requiere. Eh, y esto pues puede llegar a enfermar, ¿no? Que te ocasiona diarreas, calenturas, y por más que vayas al médico a que te cure, pues no te cura, ¿no? Pero vas con un jmen y te dice, cargaste mal viento, ¿no? Te atravesaste en el camino de un monzón, te atravesaste, cruzaste una piedra agrietada donde salió aire malo y te hizo mal, ¿sí? Vamos, para curarte, pues ya él conoce los procesos de curamiento, y te hace esa sanación, ¿no? Yo recuerdo que aquí en el pueblo se trabajaba mucho la milpa y los campesinos en el mes de marzo que están preparando la milpa llegaban como con mucho calor, con con mucha energía proporcionada por el viento, pero calurosa, no caliente. Y si había un bebé en la casa que había nacido hace unos días, decía, no entres porque le vas a hacer cisol o mal de ojo al niño, ¿no? Y se quedaban esperando allí hasta que baje esa temperatura del cuerpo, que se refresquen y puedan entrar en la casa. Cuando no se hacía, pues ocasionaba enfermedad al bebé. Y la contra era de que el que enfermó a ese bebé por estar cisol y que al bebé generalmente le da diarreas. Entonces lo que era embuchar licor y soplarle 9 veces en su frente para que esta enfermedad, este cisol que le transmitió la persona que venía ¿cómo se dice? Con el alma caliente, pues que lo eh, pueda sanar a ese niño, ¿no? Y así pasaba. Entonces, sea cierto o no, pero pues es parte de la cosmovisión y mucha gente que cree en eso,
pues sana a algunos, ¿sí? Entonces, creo que es todo lo que tenía preparado. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. ¿Nada, jóvenes? No, profe, todo bien. Todo bien. Les comparto rápidamente, dice que ya terminó el tiempo, solamente quiero darles instrucciones del trabajo que vamos a entregar. El ADA 1. Entonces ya está subida en la plataforma las actividades y yo creo que nadie me compartió quiénes son los integrantes de su equipo. Acordamos que eran 2 equipos de 4 y 2 equipos de 3 y hasta la fecha dijimos que lo iban a compartir por el grupo de WhatsApp, quiénes eran cómo estaban conformados los equipos. Y hasta la fecha no. Espero que se organicen porque ese trabajo es en equipos colaborativos, vale 10 puntos y va a ser un ensayo analítico que ustedes van a entregar de las lecturas que ya están subidas en plataforma, de algunos videos que también están allí, de esta plática que acabamos de tener, de este primer seminario que tuvimos, que tuvieron conmigo. Pues hay mucha información que pueden trabajar, ¿no? Entonces, este es el documento, las instrucciones que deben de seguir para elaborar su trabajo. Dice objetivo, interpreta desde una mirada crítica y reflexiva los 4 elementos que sustentan la vida en el Yok-Olkabil. Ya dijimos que el Yok-Olkabil es sobre la tierra, desde la cosmovisión maya, ¿sí? Desde la forma muy particular de que los mayas veían cada uno de estos elementos que formaban parte de la vida cotidiana. La relación que hay allí, de que esos elementos tienen vida y que necesitan respeto, que necesitan agradecimiento y que también se necesita pedirles perdón. Esos puntos que listamos de las características de la cosmovisión maya, pues deben de estar analizadas en estos puntos del agua, el suelo, el fuego y el aire, ¿no? Entonces dice en el paso 1, lee los artículos y los documentos compartidos en plataforma, complementa tu ensayo con información recabada. Si no les es suficiente esa información, pues es importante que ustedes busquen en fuentes confiables información para que puedan desarrollar su trabajo. Y si te es posible, colecta alguna opinión en campo, entrevistando a alguna fuente primaria. Abuelo, papá, sabios del pueblo, menes, parteras, milperos, vecinos, que tienen mucho conocimiento en cuanto a estos elementos que ya mencionamos, ¿no? El ensayo debe de girar en torno a la cosmovisión de cómo percibe el agua, el viento, el aire y el fuego entre los grupos mesoamericanos, pero en específico de la cultura, de nuestra cultura maya, ¿no? Inicia tu informe ofreciendo una breve introducción de contexto en el que se exponga el objetivo de trabajo, el interés y las líneas que seguirás en el ensayo. En este apartado puedes anexar citas de autores que aborden este tema, pero no abusar de ellos, ¿no? No es una revisión bibliográfica, es un ensayo analítico de la cual pues tiene que haber, que debe estar escrito en prosa, en tercera persona, y es una mirada muy particular de ustedes, ¿no? Con sustento científico que se tenga. Entonces, inicia tu ensayo haciendo énfasis en las formas en las que los grupos mesoamericanos perciben el agua, indican la importancia del agua en la vida cotidiana, el respeto que se tenía a este elemento, la deidad, si existiera, el uso del agua en los ritos y celebraciones, y finalmente la cosmogonía que gira en torno a este elemento. Sigue esta misma línea para abordar los otros elementos que faltan, el suelo, el viento y el fuego. No te olvides que en este apartado puedes citar textualmente a diferentes autores o parafrasear, también se puede parafrasear, ¿no? Tomar la idea del autor y ajustarlo a nuestro punto de vista. Pero también tienes que notar, se tiene que notar la opinión y la reflexión propia de ustedes, ¿sí? Dice nota, deberá de destacar al agua como un elemento
como un elemento más para regar los cultivos o el suelo como un elemento de soporte para producir los alimentos, se deberá destacar más el significado que tiene para los pueblos originarios, conociendo que son seres proveedores de vida, que son seres vivos, a los cuales se les debe respeto, ¿no? Y acá yo tengo algunas preguntas que yo les propongo si tienen oportunidad. Eso podría ser parte complementario de su trabajo también. Sé que algunos son de pueblo, son de comunidad y pues pueden entrevistar a algunas personas relacionadas con esta información, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significado tiene para usted el agua, el suelo, el viento y el fuego, ¿no? Pues te van a decir, bueno, el agua pues es para tomar, para alimentarse, ¿no? El fuego pues para cocer la comida, tal vez, pero si son abuelitos más grandes, seguramente les van a dar mayor información, ¿sí? Entonces, tratar de identificar esas personas adultas, esos sabios del pueblo, para que les den la información. ¿Qué importancia tiene para ustedes este elemento en el manejo del monte, de la milpa? ¿Esos elementos son sagrados para usted? ¿Sí, no o por qué? Esos elementos, cuando no se les venera, pueden causar daño al ser humano. Cita algunos ejemplos, ¿no? Si te dice, sí, el fuego puede causar daño porque, pues puede ser de que se salga de control y que cause un incendio forestal. Sí, eso es lo que tiene que estar ahí. El documento debe estar escrito, debe tener un formato, el trabajo, introducción. Acá dice mínimo media cuartilla, máximo una cuartilla. Desarrollo del tema, donde ustedes ya abordan, hacen su propio ensayo, eh, abordando los puntos que ya se les dio. Puede tener máximo media, perdón, debe tener por lo menos máximo 4 cuartillas, ¿sí? El desarrollo del tema. Acá ya si dejamos una cuartilla para la introducción y 4 cuartillas para el desarrollo del tema, ya son 5. Media cuartilla para la conclusión. Y en esa media cuartilla pueden ir también las citas bibliográficas que ustedes revisaron en plataforma, que ustedes revisaron no sé, en el internet, en el YouTube o en algún libro que ustedes consultaron. ¿Sale? Entonces la entrega es el viernes 1 de septiembre. Se debe subir en plataforma a las 10 de la noche. Ya deben estar todos los trabajos subidos por equipos. Solamente lo sube una persona, ¿eh? Es una persona del equipo que lo sube y a esa persona le va a llegar la retroalimentación. Y pues el integrante que lo subió pues tiene la obligación de compartirle la calificación a sus compañeros y la retroalimentación también para futuros trabajos, ¿sí? Está la rúbrica esta que yo les mostré, ya está en plataforma y está ya habilitada la fecha para que ustedes lo suban, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, maestro, todo bien. Ok, Beni. Entonces, se entendió la explicación del trabajo, de lo que tienen que entregar. Esta presentación se las voy a subir a plataforma para que ustedes la tengan también. Las lecturas y pues trabajen su ensayo para esos días y el viernes a las 10 de la noche ya deben de estar subidos ahí. Por tal, entonces, si no tienen preguntas o comentarios, pues vamos concluyendo. Solamente déjenme ver quiénes estuvieron presentes en la sesión de hoy. Veo a Pech Ángel, a ver, García, Pech. Pech Pacheco, Miguel Ángel. Ok, sí estuvo hoy. Cop Scholl, Cop Scholl, mm, Cop, Cap Scholl, perdón. Es Cap Scholl, Angelina. También estuvo. José Antonio Hernández. Hernández Trejo, José Antonio. También Alan Roberto Can Lara. Can Lara, Alan Roberto, muy bien.
Y Diana Cristina Aque. Diana Cristina Aque. Sí, aquí está. Diana Cristina Aque y Chim Romero Beni Santiago. ¿Sí? Ok, pues ahí están ya tiene su asistencia el día de hoy. Y pues nos vemos entonces la siguiente sesión, que ya abordamos el tema de la milpa maya, ¿sí? Y pues organícense en equipos para que puedan hacer el trabajo, ¿sale? Entonces, si no hay preguntas o comentarios, pues ya nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Tengo un buen día. Igualmente, que profe. estés muy bien, Profe, Beni. buen Hasta día. luego, Miguel. Hasta Hasta luego, luego. Diana. Que esté muy bien. Buen inicio de semana a todos.